En el coche no hay sitio. No hay lugar para una mujer como tú. Las palabras de mi suegra, Carmen, resonaron en el patio trasero de nuestra casa en La Moraleja, ese mismo patio donde yo había plantado rosales blancos el primer año de matrimonio, convencida de que aquella sería mi hogar para siempre. Ella sonreía. Una sonrisa amplia, perfecta, la sonrisa de una mujer que sabe que tiene el control absoluto de la situación. A su alrededor, el resto de la familia hacía las maletas. Pedro, el hermano mayor de Alejandro, cargaba las bolsas de viaje en el maletero del todoterreno negro. Su esposa, Sofía, sujetaba a los gemelos pequeños mientras miraba hacia otro lado. Nadie quería verme. Nadie quería presenciar aquella humillación pública, pero todos estaban allí, cómplices silenciosos de un ritual que se repetía desde hacía 5 años. Yo llevaba puesto el delantal azul que Carmen me había regalado la primera Navidad que pasé con ellos. Para que te sientas útil, dijo entonces, y todas las mujeres de la familia rieron. Aquel día no entendí la broma. Ahora sí. Mamá, ya está todo listo, dijo Alejandro sin mirarme. Mi marido. El hombre con quien me casé hace 5 años en la Catedral de Sevilla, frente a 300 invitados y con mi padre, Dios lo tenga en su gloria, sentado en primera fila. Mi padre, que pagó la boda entera porque la familia de Alejandro estaba pasando por dificultades temporales. Mi padre, que murió 6 meses después sin saber que su única hija se había convertido en la criada de una familia que jamás la aceptaría. ¿Alejandro? Dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. ¿Vas a permitir esto? Él levantó la cabeza. Por un momento, vi algo en sus ojos. ¿Culpabilidad? ¿Incomodidad? Quizás solo impaciencia. Llevaba unos vaqueros claros y una camisa blanca impecable, la misma camisa que yo había planchado esa mañana mientras él desayunaba sin dirigirme la palabra. Marina, no empecemos, respondió, y su tono era el de siempre, ese tono cansado que usaba cuando yo exageraba. Es solo un fin de semana. Alguien tiene que quedarse a cuidar la casa. La casa no necesita cuidados, dije. Necesita que su dueña sea tratada con respeto. Carmen soltó una risita. Se acercó a mí con pasos lentos, arrastrando sus sandalias de diseñador sobre las baldosas del patio. Olía a su perfume francés, ese que costaba 400 euros el frasco y que yo le había comprado para su cumpleaños el mes pasado. Mira, Marina, dijo, y su voz era dulce, venenosa. Tú eres una buena chica. Cocinas bien, mantienes la casa limpia, eres obediente. Pero eso no significa que tengas un lugar en esta familia. Hay cosas que no se compran con dinero, ¿entiendes? Yo no he comprado nada, respondí. Me casé con tu hijo. Exacto, dijo ella, y sus ojos grises brillaron. Te casaste con mi hijo. Y olvidas que antes de ser tu marido, Alejandro es mi hijo. Siempre será mi hijo. Y yo decido quién merece un asiento en mi coche. Se volvió hacia el grupo familiar. Todos estaban ya dentro del vehículo. Los gemelos de Sofía se asomaban por la ventana trasera, riendo sin entender nada. Pedro ajustaba el espejo retrovisor. Alejandro se sentó al lado del conductor, el asiento del copiloto vacío. Vacío. El asiento que debería haber sido mío. Vámonos, ordenó Carmen, instalándose detrás de su hijo con la autoridad de una reina. Que tenemos 8 horas de viaje hasta Marbella. El motor rugió. Las ventanas se cerraron. Y yo me quedé allí, de pie en el patio, con el delantal azul puesto y las llaves de la casa en la mano, viendo cómo el todoterreno negro desaparecía calle abajo. No lloré. Durante 5 años había llorado lo suficiente. Había llorado cuando Carmen me obligó a servir la mesa en Nochebuena mientras las cuñadas descansaban. Había llorado cuando Alejandro olvidó nuestro aniversario porque su madre organizó una cena familiar. Había llorado cuando perdí el embarazo y nadie vino al hospital porque todos estaban de vacaciones en Menorca. Había llorado tanto que ya no me quedaban lágrimas. Entré en la casa. El silencio era absoluto. Las paredes de la entrada estaban cubiertas de fotos familiares, los abuelos de Alejandro en la playa de San Sebastián, los primos en la feria de abril, Carmen recibiendo un premio de caridad. En ninguna de esas fotos aparecía yo. Subí las escaleras.
Nuestro dormitorio estaba revuelto, la cama sin hacer, toallas mojadas en el suelo, el armario de Alejandro abierto con la mitad de la ropa desaparecida. En la mesilla de noche, encontró una nota escrita con su letra. Hay comida en el congelador. Vuelvo el domingo. Ah. Domingo. Faltaban 4 días. Me senté en el borde de la cama y respiré hondo. Podría haber llamado a mi amiga Lucía, que siempre me decía que dejara a ese hombre. Podría haber llorado, otra vez, como una tonta. Podría haber hecho la cena, limpiado la cocina, preparado la casa para cuando ellos volvieran, como hacía siempre. Pero esa noche no hice nada de eso. Esa noche, bajé al despacho de Alejandro. Era una habitación que él mantenía cerrada con llave. Cosas de trabajo, decía cuando yo preguntaba. No te preocupes, mujer, que ya me encargo yo de todo. Durante 5 años, había respetado esa puerta cerrada. Durante 5 años, había confiado en él. Ya no. La puerta tenía una cerradura simple. Encontré un juego de ganzúas en el cajón de la cocina, lo había comprado hacía meses, sin saber muy bien por qué, como si mi instinto supiera algo que mi corazón se negaba a aceptar. Tardé menos de 2 minutos en abrirla. El despacho olía a tabaco y a mentiras. Un escritorio de madera noble ocupaba el centro de la habitación. Sobre él, papeles apilados, carpetas etiquetadas, un ordenador portátil. Empecé por los cajones. El primero contenía facturas. El segundo, contratos. El tercero, una foto de Carmen abrazando a Alejandro cuando era niño, con una dedicatoria al dorso, a mi niño, que nunca abandonará a su mamá. Sonreí con amargura. Tenía razón. Nunca la abandonó. Pero fue el cuarto cajón el que cambió todo. Allí, dentro de una carpeta de cuero negro, encontré documentos que no deberían existir. Escrituras de propiedad. Transferencias bancarias. Cartas de un banco en Suiza. Y una hoja, escrita con la letra de Alejandro, que enumeraba mis bienes personales, la herencia de mi padre, la casa en la Costa Brava, las acciones de la empresa familiar. Al lado de cada elemento, una fecha y una cantidad. Todo estaba siendo transferido. Todo estaba siendo robado. Mis manos temblaban mientras leía. La empresa de mi padre, aquella que él construyó durante 40 años de trabajo, aparecía en un contrato de compraventa fechado hacía 3 meses. El comprador, una sociedad instrumental con sede en Panamá. El beneficiario final, Alejandro Martínez Castillo. Mi marido. El hombre que me prometió amor eterno frente al altar me estaba despojando de todo lo que mi padre me había dejado. Y su madre lo sabía. Lo sabía todo. Porque en el mismo cajón encontré una carta de Carmen dirigida a su hijo, fechada una semana después de nuestra boda. Querido Alejandro, has hecho bien en casarte con ella. La chica es ingenua, dócil, y lo más importante, es hija única. Cuando el viejo Muñoz muera, todo será tuyo. Solo debes tener paciencia. Hazla sentir querida, pero recuerda, ella no es de los nuestros. Nunca lo será. Usa su dinero, disfruta de su herencia, pero no cometas el error de amarla. Las mujeres como Marina nacieron para servir, no para compartir nuestro apellido. Leí la carta 3 veces. La primera, con incredulidad. La segunda, con rabia. La tercera, con una calma extraña, casi sobrenatural. Así que eso era. Yo no era una esposa. Era un recurso. Una inversión. Un medio para un fin. Devolví los documentos al cajón, los cerré con cuidado, y salí del despacho. Bajé a la cocina, preparé una taza de té, y me senté en el sofá del salón. La casa estaba oscura, silenciosa, vacía. Encendí el móvil. 47 contactos. Podría llamar a un abogado. Podría llamar a la policía. Podría llamar a Lucía y contarle todo. Pero no hice nada de eso. En lugar de eso, sonreí. Porque en ese momento, mientras sostenía la taza de té entre las manos, comprendí algo que Carmen y Alejandro habían olvidado: mi padre no construyó su imperio siendo tonto. Me enseñó todo lo que sabía. Me enseñó a leer balances, a negociar contratos,
a anticipar movimientos. Me enseñó que la mejor venganza no es la que destruye, sino la que reconstruye sobre las cenizas de quienes te subestimaron. Ellos creían que yo era débil. Creían que era sumisa. Creían que me quedaría en casa, cocinando y limpiando, esperando su regreso como una perra fiel. Pero no sabían quién era realmente Marina Muñoz. Iban a descubrirlo. Esa noche no dormí. Pasé horas revisando cada documento, cada contrato, cada transacción. Tomé notas. Hice cálculos. Descubrí que Alejandro había transferido más de 2 millones de euros a cuentas extranjeras en los últimos 3 años. 2 millones de euros que eran míos. De mi padre. De mi herencia. Cuando el sol comenzó a asomarse por las ventanas del salón, yo ya tenía un plan. Un plan perfecto. Y todo empezaba con una llamada telefónica. Marqué el número de memoria. Contestaron al segundo tono. ¿Fernando? Soy Marina. Necesito verte. Hoy mismo. ¿Qué ha pasado? Preguntó la voz del abogado de mi padre, el único hombre en quien podía confiar. Ha pasado que voy a recuperar lo que es mío, respondí. Y voy a hacer que ellos pierdan todo lo que creen tener. Colgué. Miré el teléfono. 24 horas después, cuando ellos estuvieran disfrutando de su playa y su piscina, empezarían a notar que algo iba mal. Primero, una transferencia bloqueada. Luego, una cuenta congelada. Después, una notificación del banco. Y entonces, cuando ya fuera demasiado tarde, empezarían a llamar. 47 llamadas perdidas. 47 oportunidades para arrepentirse. Pero para entonces, yo ya habría ganado. Me levanté, me cambié de ropa, y salí de aquella casa sin mirar atrás. En el bolsillo llevaba los documentos originales. En la cabeza, la certeza de que nada volvería a ser igual. Ellos querían una mujer sumisa que se quedara en casa. Iban a tener una guerra. Y yo, Marina Muñoz, iba a ganarla. El despacho de Fernando Aguilera olía a libros viejos y a café recién hecho. Estaba situado en la calle Serrano, en pleno corazón de Madrid, en un edificio señorial que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. Cuando entré, él ya me esperaba detrás de su escritorio de caoba, con una expresión que mezclaba preocupación y curiosidad. Fernando había sido el abogado de mi padre durante más de 30 años. Era un hombre alto, de pelo canoso y mirada inteligente, de esos que parecen saberlo todo sin necesidad de preguntar. Cuando mi padre murió, él fue el único que se ofreció a ayudarme con la herencia, el único que me advirtió que tuviera cuidado con la familia de Alejandro. Marina, dijo, levantándose para darme un beso en la mejilla. Tu llamada me sorprendió. ¿Estás bien? No, respondí, sentándome frente a él. Pero voy a estarlo. Saqué los documentos de mi bolso y los extendí sobre la mesa. Fernando los observó con atención, ajustándose las gafas de lectura antes de comenzar a examinarlos. Durante largos minutos, el único sonido en la habitación fue el roce del papel contra sus dedos. Cuando terminó, se recostó en su sillón y soltó un largo suspiro. Llevaba tiempo sospechándolo, dijo finalmente. Tu marido siempre me pareció un oportunista. Pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Han estado robándome durante 3 años, Fernando. 3 años. Mi padre trabajó toda su vida para construir ese imperio, y ellos lo han estado desmantelando pieza por pieza. No completamente, dijo él, señalando uno de los documentos. Mira aquí. Esta transferencia a Suiza está fechada hace 2 semanas. Eso significa que aún no ha sido procesada. Podemos bloquearla. ¿Cómo? Fernando sonrió. Era una sonrisa astuta, la sonrisa de un hombre que había ganado más casos de los que había perdido. Tu padre, que en paz descanse, era precavido. Cuando hizo testamento, incluyó una cláusula especial: cualquier transferencia de fondos de la empresa requiere tu autorización expresa, incluso si las cuentas están a nombre de Alejandro. Él lo sabía, pero supongo que confiaba en que nunca revisarías los papeles. Nunca lo hice, admití. Confiaba en él. El error más común, dijo Fernando.
Pero ahora ya no hay confianza, solo estrategia. Pasamos las siguientes horas revisando cada detalle. Fernando tomaba notas en un bloc amarillo, haciendo llamadas ocasionalmente a contactos en bancos y notarías. Poco a poco, el panorama se fue aclarando. Alejandro había creado una compleja red de sociedades fantasma para ocultar el origen de las transferencias. Empresas en Panamá, cuentas en Luxemburgo, fideicomisos en las Islas Caimán. Todo estaba diseñado para ser indetectable, pero había un problema: mi padre, antes de morir, había contratado a un detective privado para investigar a la familia de Alejandro. ¿Qué? Exclamé. ¿Papá investigó a los Martínez? Sí, confirmó Fernando. Me lo pidió en secreto 3 meses antes de morir. Dijo que no se fiaba de ellos, que algo en la actitud de Carmen le parecía sospechoso. El detective descubrió varias irregularidades, pero tu padre decidió no actuar. Supongo que no quería amargarte la luna de miel. ¿Y qué pasó con ese informe? Fernando abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa, marcada con el nombre de mi padre. Lo guardé. Por si algún día lo necesitabas. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había fotografías, extractos bancarios, conversaciones grabadas. Alejandro aparecía en varias de ellas reunido con hombres desconocidos en restaurantes de lujo. Carmen también estaba presente en algunas, siempre sonriente, siempre elegante, siempre conspirando. Tenían planeado todo desde el principio, susurré. Nuestro matrimonio fue una farsa. No del todo, dijo Fernando. Creo que Alejandro llegó a sentir algo por ti. ¿Pero su madre? Carmen es otra cosa. Ella nunca te aceptó, y mientras ella viva, él nunca será capaz de enfrentarse a ella. Recordé entonces algo que había visto en el despacho de Alejandro. Una carta, escrita por Carmen, que mencionaba un viaje a Marbella. No el viaje de este fin de semana, sino otro, mucho anterior. Fernando, dije de repente, ¿tienes acceso a los registros de vuelos privados? Puedo conseguirlos. ¿Por qué? Porque creo que mi suegra no solo me robó el dinero. Creo que me robó algo más. Le conté lo que había encontrado en el despacho, la carta de Carmen, las fechas, las transferencias. Pero había algo que no encajaba. Una entrada en la agenda de Alejandro que mencionaba una clínica en Ginebra, fechada justo una semana después de que yo perdiera a mi bebé. Fernando frunció el ceño. ¿Una clínica en Ginebra? ¿Sabes para qué? No. Pero voy a averiguarlo. Pasé el resto del día en el despacho de Fernando, haciendo llamadas, enviando correos, contactando a viejos amigos de mi padre que todavía ocupaban puestos importantes en el mundo financiero español. Uno de ellos, un tal Enrique Domínguez, trabajaba en el Banco de Santander y accedió a revisar los movimientos sospechosos. Marina, me dijo Enrique por teléfono, su voz grave y seria, esto es más grande de lo que crees. Tu marido no solo ha estado transfiriendo dinero. También ha estado utilizando tu nombre para pedir préstamos. Grandes préstamos. ¿Cómo? Pregunté, sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. Ha falsificado tu firma en varios documentos. Con ellos ha obtenido créditos por valor de más de 500.000 euros. El dinero está depositado en una cuenta conjunta a nombre de tu suegra y de él. Carmen. Siempre Carmen. ¿Puedo demostrar que las firmas son falsas? Con un perito calígrafo, sí. Pero necesitarás los documentos originales. Los conseguiré. Colgué y miré a Fernando. Necesito entrar en la casa de mis suegros. ¿Estás loca? Exclamó él. Si te descubren. No me descubrirán. Están todos en Marbella. Tengo hasta el domingo. Fernando dudó. Podía ver en sus ojos que quería disuadirme, que pensaba que estaba actuando por impulso, por rabia. Pero también sabía que tenía razón. Te acompañaré, dijo finalmente. Pero si algo sale mal, yo no te conozco. Sonreí. Trato hecho. A las 8 de la noche, estábamos frente a la mansión de los Martínez en Pozuelo de Alarcón. Era una casa enorme, de estilo colonial, rodeada de un jardín inmaculado que Carmen cuidaba como si fuera su propio hijo.
Las luces estaban apagadas. No había coches en la entrada. «Tienes 10 minutos», dijo Fernando, ajustando el temporizador de su reloj. 10 minutos, ni uno más. Salté la valla trasera con una agilidad que yo misma desconocía. La casa estaba en silencio. Mis pasos resonaban en el mármol del recibidor mientras avanzaba hacia el despacho de Carmen. Ella tenía su propio estudio, separado del de Alejandro. Era una habitación pequeña, decorada con gusto, llena de libros de arte y fotografías de sus viajes. En el centro, un escritorio Luis XV con cajones cerrados con llave. Saqué las ganzúas que había traído y comencé a trabajar. Esta cerradura era más complicada que la de Alejandro, pero después de 3 minutos de intentos, escuché el clic que indicaba que había logrado abrirla. Los cajones estaban ordenados con una precisión obsesiva. Cada documento en su lugar, cada carpeta etiquetada. Pero lo que encontré superó todas mis expectativas. Había una libreta. Pequeña, de tapas negras, con anotaciones manuscritas. La abrí y comencé a leer. 15 de enero, reunión con el abogado. Todo listo para la transferencia. 23 de febrero, Alejandro ha firmado los nuevos papeles. El niño hace lo que le digo. 12 de marzo, Marina está embarazada. Esto complica las cosas. No podemos permitir que tenga un heredero. Mi corazón se detuvo. Seguí leyendo. 18 de abril, he contactado con la clínica. Me aseguran que pueden inducir un aborto sin dejar rastro. Solo necesito que ella ingiera la medicación adecuada. Recordé aquel embarazo. Recordé las náuseas, los mareos, la debilidad repentina que me obligó a guardar cama durante semanas. Recordé las infusiones que Carmen me preparaba cada tarde, insistiendo en que eran remedios naturales para fortalecer al bebé. 30 de abril, ha funcionado. Marina ha perdido al niño. Llora todo el día, pero pronto se recuperará. Mientras tanto, Alejandro sigue adelante con el plan. La herencia será nuestra. Cerré la libreta. Mis manos temblaban. No de frío, no de miedo. Temblan de una rabia tan profunda que parecía quemarme desde dentro. Aquella mujer no solo me había robado el dinero. Me había robado a mi hijo. Mi bebé. Mi futuro. Y Alejandro lo sabía. Alejandro lo había permitido. Marina, escuché la voz de Fernando a través del auricular. Han pasado 8 minutos. Tienes que salir ya. Guardé la libreta en mi bolso junto con otros documentos que encontré en el escritorio. Luego, antes de irme, vi algo que me hizo detenerme. En la pared, detrás de un cuadro de Sorolla, había una caja fuerte empotrada. Pequeña, casi invisible. Probé con la combinación, el cumpleaños de Alejandro. No funcionó. Probé con el de Carmen. Tampoco. Entonces recordé algo que mi padre solía decir: las personas predecibles usan fechas predecibles. Probé con el día de la boda de Alejandro y Carmen. Ellos se habían casado un 14 de febrero, día de San Valentín. La caja se abrió. Dentro había más documentos. Acciones al portador. Certificados de depósito. Y una carta, escrita a mano, con membrete de un banco suizo. La carta confirmaba que Carmen había abierto una cuenta en Zúrich a nombre de una fundación ficticia. En esa cuenta había depositados más de 3 millones de euros. El dinero de mi padre. 10 minutos, Marina, insistió Fernando. Sal ahora. Tomé todo. No dejé nada atrás. Salí por la misma ventana por la que había entrado, crucé el jardín en la oscuridad y salté la valla justo cuando un coche patrulla de la policía local doblaba la esquina. ¿Lo tienes todo?, preguntó Fernando mientras arrancaba el coche. Todo, respondí, apretando la libreta contra mi pecho. Y más de lo que esperaba. De camino a casa, no hablamos. Fernando conducía en silencio, respetando mi necesidad de procesar lo que acababa de descubrir. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las luces de Madrid, pensando en todas las veces que había confiado en Carmen, en todas las veces que había defendido a Alejandro frente a las críticas de mis amigas. ¿Qué vas a hacer ahora?,
Preguntó Fernando cuando me dejó frente a mi portal. Lo que tendría que haber hecho hace años, respondí. Pelear. Subí a mi apartamento, porque ya no podía llamarlo hogar, y extendí todos los documentos sobre la mesa del comedor. La libreta de Carmen, los extractos bancarios, las cartas del banco suizo, los préstamos falsificados. Tenía todo lo que necesitaba para destruirlos. Pero quería algo más. Quería que sufrieran. Quería que experimentaran en carne propia lo que yo había sentido durante 5 años, humillación, dolor, pérdida. Encendí el ordenador y comencé a escribir un correo electrónico. Iba dirigido al consejo de administración de la empresa de mi padre, explicando la situación y solicitando una reunión urgente. Adjunté los documentos que demostraban las irregularidades cometidas por Alejandro. Antes de enviarlo, dudé un segundo. Una vez que pulsara ese botón, no habría vuelta atrás. Mi matrimonio terminaría. Mi relación con la familia Martínez se convertiría en una guerra abierta. Mi nombre aparecería en los periódicos. Pero luego recordé la cara de Carmen cuando me dijo que no había sitio para mí en el coche. Recordé el silencio cómplice de Alejandro. Recordé a mi bebé, el que nunca llegué a conocer, el que ella mató con sus propias manos. Pulsé enviar. Luego cogí el teléfono y marqué el número de la clínica de Ginebra. Una voz femenina contestó al otro lado. Buenas tardes, dije, fingiendo seguridad. Me llamo Marina Muñoz y necesito información sobre un paciente atendido en su centro hace aproximadamente 2 años. El nombre es Carmen Martínez Castillo. Lo siento, señora, pero no podemos dar información sobre pacientes sin autorización. Comprendo, respondí. Entonces dígame esto, ¿es cierto que su clínica realiza procedimientos de interrupción del embarazo sin consentimiento de la madre? Hubo un silencio prolongado. ¿Quién es usted?, preguntó la voz, ahora tensa. Soy la madre a la que le robaron un hijo. Colgué. Miré el teléfono. 1 hora había pasado desde que empecé mi investigación. Me quedaban 23 antes de que ellos empezaran a llamar. 23 horas para completar mi venganza. Y yo apenas estaba comenzando. A las 7 de la mañana siguiente, mi teléfono vibró sobre la mesilla de noche. Era Fernando. He recibido respuesta del Consejo de Administración. Han aceptado la reunión. Esta tarde, a las 4, en la sede de la empresa. Me incorporé en la cama. Había dormido apenas 3 horas, pero me sentía más despierta que nunca. ¿Alguna reacción de Alejandro? Todavía no. Supongo que sigue disfrutando de sus vacaciones en Marbella. Pero he hablado con Enrique Domínguez del Banco de Santander. Ha confirmado lo de los préstamos falsificados. Las firmas no coinciden con las tuyas. ¿Tiene pruebas? Suficientes para presentar una denuncia. Pero te aconsejo que esperemos. Si actúas ahora, ellos tendrán tiempo de reaccionar y ocultar más pruebas. No pienso esperar, respondí. Han tenido 5 años para robarme. Ya está bien. Fernando suspiró al otro lado de la línea. Entonces hazlo a mi manera. Primero, la reunión con el consejo. Luego, cuando ellos estén débiles, atacamos legalmente. De acuerdo. Colgué y me levanté. Me duché, me vestí con un traje negro que había comprado para el funeral de mi padre, y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había visto 24 horas antes. Aquella mujer tenía los ojos hinchados de llorar y la postura encorvada de quien está acostumbrado a soportar. Esta nueva mujer tenía la mirada firme y la espalda recta. Había muerto la Marina sumisa. Había nacido la Marina que iba a recuperar lo suyo. Llegué a la sede de la empresa de mi padre, un edificio moderno en la zona de Asca, a las 3:30. La recepcionista, una chica joven que no conocía, me saludó con una sonrisa profesional. Buenas tardes, señora Muñoz. El consejo la espera en la sala de juntas del 8º piso. Subí en el ascensor sola. Durante el trayecto, repasé mentalmente los puntos que iba a exponer. Los documentos que había encontrado en el despacho de Carmen. Las transferencias ilegales. Los préstamos falsificados.
La libreta con las confesiones. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, me encontré con un pasillo vacío. Al fondo, la puerta de la sala de juntas estaba entreabierta. Escuchaba voces en el interior. Entré sin llamar. 6 hombres y 2 mujeres estaban sentados alrededor de una mesa ovalada de cristal. Todos ellos eran miembros del Consejo de Administración de Materiales Muñoz S.A., la empresa que mi padre había fundado en 1975 con un taller y un sueño. Marina, dijo el presidente del consejo, un hombre mayor llamado don Julián que había sido amigo íntimo de mi padre. Nos alegra verte. Aunque las circunstancias. Las circunstancias son graves, interrumpí. Y no voy a perder el tiempo con cortesías. Saqué los documentos de mi cartera y los extendí sobre la mesa. Esto es lo que mi marido, Alejandro Martínez, ha estado haciendo durante los últimos 3 años. Ha transferido más de 2 millones de euros a cuentas extranjeras. Ha falsificado mi firma para obtener préstamos. Ha utilizado la empresa de mi padre como su caja personal. Don Julián tomó los documentos y comenzó a examinarlos. Los demás miembros del consejo hicieron lo mismo. El silencio se prolongó durante varios minutos. Finalmente, don Julián levantó la vista. ¿Tienes pruebas de que estas transferencias no fueron autorizadas? Tengo mi declaración jurada. Y tengo a Fernando Aguilera, que representa mis intereses legales. Además, he solicitado una auditoría forense independiente. Eso llevará semanas, dijo uno de los hombres, un tipo calvo con gafas de pasta que siempre había sido aliado de Alejandro. No importa, respondí. Mientras tanto, exijo que se congelen todas las cuentas de la empresa y que se suspenda a Alejandro de sus funciones como director financiero. Eso es una decisión drástica, intervino una mujer de aspecto severo, doña Pilar. Alejandro ha sido un buen gestor. La empresa ha crecido bajo su dirección. La empresa ha crecido gracias al trabajo de mi padre y al capital que yo aporté, corregí. Alejandro solo ha sabido gastarlo. Doña Pilar iba a replicar, pero don Julián levantó la mano. Déjame hablar con Marina a solas. Los demás miembros del consejo salieron de la sala, algunos con expresiones de preocupación, otros con evidente hostilidad. Cuando la puerta se cerró, don Julián se sentó a mi lado. Marina, hija, dijo con voz paternal. Conozco a tu familia desde que eras una niña. Vi cómo tu padre construyó esto desde cero. Y vi cómo te enamoraste de Alejandro. Créeme cuando te digo que esto me duele tanto como a ti. Entonces ayúdeme, supliqué. No puedo hacerlo sola. No estás sola. Pero tengo que advertirte, Alejandro tiene amigos en este consejo. Gente que se beneficia de su gestión. Si lo atacas frontalmente, ellos te atacarán a ti. Que lo intenten. Don Julián sonrió. Era una sonrisa triste, pero también orgullosa. Eres igual que tu padre. Terco, valiente, y con un sentido de la justicia que a veces roza la imprudencia. Gracias. No me des las gracias todavía. Voy a convocar una votación para suspender a Alejandro. Pero necesito tu palabra de que, hagas lo que hagas, no pondrás en riesgo la empresa. Tu padre la quería más que a nada en el mundo. Lo sé. Y haré lo necesario para protegerla. Don Julián asintió y salió de la sala. Me quedé sola, mirando los documentos sobre la mesa. Sabía que aquello era solo el principio. Alejandro no se rendiría sin luchar. Y Carmen, sobre todo Carmen, haría cualquier cosa por mantener su poder. Pero yo también tenía armas. Una hora después, don Julián me comunicó la decisión del consejo. Alejandro quedaba suspendido temporalmente de sus funciones como director financiero, a la espera de los resultados de la auditoría. Sus cuentas corporativas quedaban congeladas. Y se nombraba un administrador provisional para gestionar la empresa durante el proceso. Salí del edificio sintiendo una mezcla de euforia y vértigo. Había dado el primer paso. Pero sabía que la batalla apenas comenzaba. Al llegar a casa, encendí el teléfono que había mantenido apagado durante la reunión. Me encontré con 12 llamadas perdidas. Todas de Alejandro. La primera era de las 11 de la mañana. Su tono era confuso, casi divertido.
Marina, soy yo. Oye, hay un problema con la tarjeta de crédito. Me la han bloqueado. ¿Has hecho alguna compra rara? Llámame cuando puedas. La segunda, 1 hora después. Su voz ya no era divertida. Marina, el banco me dice que han congelado las cuentas corporativas. ¿Qué está pasando? Contesta el teléfono. La tercera, más tarde. Ya gritaba. Marina. Acabo de recibir una llamada de don Julián. ¿Qué coño has hecho? Llámame ahora mismo. Las siguientes serán cada vez más agresivas. Amenazas, insultos, súplicas. Un cóctel de emociones que me confirmó que mi movimiento le había afectado. La última llamada era de Carmen. Su voz era fría, calculadora, pero con un temblor que no podía ocultar. Marina, querida. No sé qué crees que estás haciendo, pero te aseguro que te arrepentirás. Alejandro es mi hijo. Y nadie, ni siquiera una advenediza como tú, va a destruir lo que hemos construido. Así que te sugiero que arregles esto inmediatamente, o te aseguro que te arrepentirás de haber nacido. Escuché el mensaje 3 veces. Luego lo guardé como prueba. Acto seguido, marqué el número de Fernando. Ha empezado, dije. Alejandro está llamando como loco. Es normal. Acabas de quitarle su juguete favorito. ¿Y ahora qué? Ahora prepárate. Porque ellos no van a quedarse de brazos cruzados. Van a contraatacar. Lo sé. Pero yo también tengo mis cartas. ¿Qué vas a hacer? Miré la libreta de Carmen, la que había robado de su despacho. Las páginas donde confesaba haber matado a mi hijo. Voy a visitar a una vieja amiga, respondí. Una periodista de investigación que trabaja en El País. Marina, eso es peligroso. Si haces público eso. Si hago público esto, Carmen irá a la cárcel. Y Alejandro con ella. Necesitas pruebas más sólidas. La libreta es importante, pero puede ser cuestionada en un juicio. Por eso voy a hablar con la periodista. Para que la opinión pública presione mientras nosotros reunimos más pruebas. Fernando guardó silencio unos segundos. Eres más lista de lo que pareces, dijo finalmente. Aprendí de mi padre. Colgué y marqué otro número. Contestó una voz femenina, joven, enérgica. Sofía Vargas al habla. Sofía, soy Marina Muñoz. ¿Sigues interesada en esa historia que te comenté hace meses? Hubo una pausa. Luego, la periodista respondió con un tono que denotaba interés. ¿La historia de la familia Martínez? Pensé que habías cambiado de opinión. He cambiado de opinión. Y ahora tengo pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Del tipo que puede destruir a una de las familias más poderosas de Madrid. Otra pausa, más larga. Nos vemos mañana en la cafetería del Hotel Riz. A las 10 de la mañana. Estaré allí. Colgué. Eran las 9 de la noche. Llevaba apenas 12 horas desde que había empezado mi venganza. Y ya había conseguido que Alejandro perdiera el control de la empresa, que Carmen empezara a temblar, y que una de las periodistas más influyentes del país quisiera entrevistarme. Pero sabía que lo peor estaba por llegar. Porque Carmen no era mujer de rendirse sin lucha. Y cuando descubriera que yo tenía la libreta, haría cualquier cosa por recuperarla. Cualquier cosa. Apagué las luces de mi apartamento y me senté en la oscuridad, mirando el teléfono. Esperaba su próxima jugada. No tuve que esperar mucho. A las 10 de la noche, sonó el timbre de la puerta. El timbre sonó 3 veces antes de que yo decidiera levantarme del sofá. No esperaba visitas. Nadie sabía que estaba en este apartamento, un piso pequeño que había comprado a escondidas hacía 2 años, cuando empecé a sospechar que algo no iba bien en mi matrimonio. Era mi refugio secreto, el lugar al que escapaba cuando la presión de la familia Martínez se volvía insoportable. Miré por la mirilla. Al otro lado, un hombre trajeado, de unos 50 años, con cara de pocos amigos. No le conocía. ¿Quién es? Pregunté sin abrir. Señora Muñoz,
Soy el inspector Rodríguez, de la Policía Nacional. Necesito hablar con usted. Mi corazón dio un vuelco. ¿Ya habían llamado a la policía? ¿Tan rápido? Abrí la puerta con cautela. El hombre mostró una placa que parecía auténtica. ¿En qué puedo ayudarle, inspector? Hemos recibido una denuncia por allanamiento de morada. La señora Carmen Martínez Castillo afirma que alguien entró en su domicilio esta noche y sustrajo documentos de carácter personal. Mantuve la expresión neutra, aunque por dentro sentía que las piernas me temblaban. ¿Y por qué cree que he sido yo? Porque la señora Martínez asegura que usted tiene motivos para querer perjudicarla. Dice que atraviesan un conflicto familiar y que usted podría haber actuado por despecho. Inspector, llevo todo el día en mi casa. Puedo proporcionarle testigos que lo confirmen. ¿Testigos? Mi abogado, Fernando Aguilera, estuvo conmigo hasta las 9 de la noche. Y tengo registros de llamadas que demuestran que he estado comunicándome con él durante todo el día. El inspector me observó con atención. Era un hombre experto, acostumbrado a leer entre líneas. Pero yo había aprendido a mentir, había aprendido a sonreír cuando quería llorar, a ser sumisa cuando quería gritar. 5 años con los Martínez me habían enseñado a interpretar un papel. Verifique con mi abogado, añadí. Él confirmará mi versión. El inspector asintió lentamente. Lo haré. Disculpe las molestias, señora. No es molestia, inspector. Espero que encuentre al verdadero culpable. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. El corazón me latía con fuerza. Carmen había actuado rápido. Demasiado rápido. Eso significaba que sabía que yo tenía la libreta y que haría lo imposible por recuperarla. Saqué el teléfono y marqué a Fernando. Acaba de venir la policía. Carmen ha denunciado allanamiento. ¿Y qué les has dicho? Que tengo coartada. Tú. Bien. Confirmaré tu versión. Pero Marina, esto se está poniendo serio. Si Carmen está dispuesta a llamar a la policía, significa que está nerviosa. Y una persona nerviosa comete errores. Eso espero. ¿Tienes los documentos a salvo? En un lugar seguro. No los encontrarán. Bueno. Mañana tienes la reunión con Sofía Vargas. No llegues tarde. No lo haré. Colgué y fui al dormitorio. Debajo de las tablas del suelo, en un hueco que yo misma había excavado, guardaba la libreta de Carmen y los documentos más comprometedores. Nadie los encontraría allí. Ni la policía, ni Carmen, ni Alejandro. Pasé la noche en vela, vigilando la puerta, esperando que volvieran. Pero no lo hicieron. A la mañana siguiente, llegué puntual al Hotel Ritz. La cafetería estaba tranquila a esa hora, solo algunos turistas extranjeros desayunando. Sofía Vargas ya me esperaba en una mesa apartada, con una libreta abierta y un café humeante frente a ella. Sofía era una mujer menuda, de pelo oscuro y mirada penetrante. Había ganado varios premios de periodismo de investigación por sus reportajes sobre corrupción política. Era exactamente el tipo de persona que necesitaba. Marina, dijo, levantándose para saludarme. Me alegro de que hayas llamado. Yo también, Sofía. Gracias por venir. Pedí un café y me senté frente a ella. Durante unos segundos, nos miramos en silencio, evaluándonos mutuamente. Cuéntame todo, dijo ella finalmente. Desde el principio. Y lo hice. Le hablé de mi matrimonio, de Carmen, de las humillaciones diarias. Le hablé del dinero robado, de los préstamos falsificados, de la libreta. Cuando llegué a la parte del aborto inducido, su expresión cambió. Ya no era la periodista neutral. Era una mujer indignada. ¿Tienes pruebas de eso? Preguntó. Saqué la libreta y se la mostré. Sofía la hojeó con atención, leyendo algunos pasajes en voz baja. Esto es dinamita, dijo. Si publicamos esto, la familia Martínez quedará destruida. Eso quiero. Pero necesito más. Necesito documentos médicos, testimonios de empleados de la clínica, algo que corrobore lo que dice esta libreta.
Estoy trabajando en ello. Tengo contactos en Ginebra. Bien. Mientras tanto, voy a empezar a investigar por mi cuenta. Pero tengo que advertirte, una vez que esto se publique, no habrá vuelta atrás. Tu vida cambiará para siempre. Ya cambió, respondí. El día que me dejaron en casa mientras ellos se iban de vacaciones. Sofía asintió y guardó la libreta en su bolso. Me llevo esto. Lo devolveré cuando termine. Confío en ti. Salimos del hotel juntas. En la puerta, Sofía se despidió con un apretón de manos firme. En 48 horas tendrás noticias mías. La vi alejarse calle abajo, sintiendo que el destino de los Martínez estaba ahora en manos de una periodista. Era un riesgo, pero era el único camino que me quedaba. Esa tarde, recibí una llamada inesperada. Era Alejandro. Marina, por favor, su voz sonaba diferente. Ya no era el hombre arrogante que se había ido de vacaciones. Era un hombre roto, suplicante. Tenemos que hablar. No tengo nada que hablar contigo. Por favor. Mamá me ha contado lo de la libreta. Devuélvela y arreglaremos esto como adultos. ¿Arreglarlo? Reí con amargura. ¿Cómo piensas arreglar el asesinato de mi hijo? Silencio al otro lado de la línea. No sabía lo que hacía, dijo finalmente, con voz temblorosa. Mamá me convenció de que era lo mejor. Dijo que un bebé nos ataría demasiado, que necesitábamos tiempo para consolidar la empresa. Cállate, interrumpí. No quiero escuchar tus excusas. Te vi en el patio, Alejandro. Te vi quedarte callado mientras tu madre me humillaba. Te vi permitir que me quedara en casa mientras vosotros os ibais de vacaciones. Has sido un cobarde durante 5 años. No esperes que ahora, de repente, te conviertas en un hombre. Marina. Adiós, Alejandro. Colgué. Mis manos temblaban, pero no de rabia. Temblaban de satisfacción. Por primera vez en 5 años, había puesto a Alejandro en su lugar. Y había sido increíblemente liberador. Horas después, cuando el sol se ponía sobre Madrid, recibí un mensaje de Sofía. Tengo confirmación de la clínica de Ginebra. Una enfermera está dispuesta a testificar. Publicamos mañana. Sonreí. La maquinaria de la venganza estaba en marcha. Y nada ni nadie podría detenerla. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté. ¿Señora Muñoz? Una voz masculina, educada, con acento extranjero. Soy el señor Müller, del Banco Cantonal de Zúrich. Lamento molestar a estas horas, pero tengo información que puede ser de su interés. ¿De qué se trata? Hemos detectado movimientos irregulares en una cuenta vinculada a la señora Carmen Martínez. Alguien está intentando transferir una gran cantidad de dinero a una cuenta en Panamá. Pero según nuestros registros, usted figura como cotitular de esa cuenta. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cotitular? Sí. La cuenta fue abierta hace 5 años a nombre de la señora Carmen Martínez y de Marina Muñoz. En su momento, se registró su firma como autorizada. ¿No tenía conocimiento de esto? No lo tenía. Carmen había usado mi nombre sin mi permiso, igual que Alejandro había falsificado mi firma en los préstamos. Pero esta vez, su propia trampa se volvía contra ella. Señor Müller, dije, manteniendo la calma, ¿puede bloquear esa transferencia? Ya lo hemos hecho. Pero necesitamos su autorización para cualquier movimiento futuro. ¿Qué desea hacer? Sonreí en la oscuridad de mi habitación. Quiero que congelen la cuenta. Y quiero que me envíen todos los documentos relacionados con su apertura. Así se hará, señora Muñoz. Buenas noches. Buenas noches. Colgué y me quedé mirando el techo. Carmen había intentado huir con el dinero. Pero sin saberlo, me había dado el control sobre su propia fortuna. La ironía era perfecta. A la mañana siguiente, el artículo de Sofía Vargas apareció en la portada de El País. El titular ocupaba media página. Los secretos de la familia Martínez, robos,
falsificaciones y un aborto inducido. El reportaje incluía extractos de la libreta de Carmen, declaraciones de la enfermera de Ginebra, y una cronología detallada de las transferencias ilegales. En cuestión de horas, la noticia se viralizó. Los teléfonos de la familia Martínez no paraban de sonar. Periodistas, fiscales, acreedores, todos querían hablar con ellos. A mediodía, recibí una llamada de don Julián. Marina, el Consejo ha decidido destituir a Alejandro de forma permanente. Además, vamos a presentar una denuncia penal contra él y contra su madre. Hagan lo que tengan que hacer. ¿Estás bien? Nunca he estado mejor. Colgué y miré el teléfono. 47 llamadas perdidas. Todas de números que reconocía: Alejandro, Carmen, Pedro, Sofía, incluso algunos primos lejanos que nunca me habían dirigido la palabra. No contesté ninguna. Dejé que el silencio hablara por mí. Porque ellos habían tenido 5 años para escucharme. Y nunca lo hicieron. Ahora era mi turno de no escuchar. 3 días después de la publicación del artículo de Sofía Vargas, la vida de los Martínez se había convertido en un espectáculo público. Los titulares de los periódicos competían por describir con más crudeza la caída de una de las familias más emblemáticas de la burguesía madrileña. La matriarca que mató a su nieto, rezaba uno. Alejandro Martínez, el heredero que lo perdió todo, decía otro. Carmen Castillo, la abuela asesina, sentenciaba el más agresivo. Yo observaba todo desde la distancia, sin intervenir. No necesitaba hacerlo. La maquinaria mediática que Sofía había puesto en marcha era implacable. Cada día aparecía un nuevo testimonio, un nuevo documento, una nueva revelación que hundía más a la familia que tanto daño me había hecho. El jueves por la mañana, recibí una llamada del juzgado. El fiscal había decidido abrir una investigación formal contra Carmen y Alejandro por los delitos de estafa, falsificación documental, y en el caso de Carmen, inducción al aborto sin consentimiento. Me citaban a declarar como testigo principal. ¿Estás preparada?, me preguntó Fernando cuando le comuniqué la noticia. Más que nunca. El viernes, a las 10 de la mañana, entré en el Palacio de Justicia de la Plaza de Castilla. El edificio imponente, con sus columnas de mármol y sus techos altos, siempre me había intimidado. Pero aquel día, caminé por sus pasillos con la cabeza alta y la mirada firme. En la sala de espera, me encontré con Carmen. Estaba sentada en una de las bancas de madera, acompañada de su abogado, un hombre mayor de aspecto distinguido que conocía de vista. Cuando me vio, sus ojos se clavaron en mí con una intensidad que helaba la sangre. Pero yo no aparté la mirada. Marina, dijo, y su voz sonó rasgada, como si hubiera estado llorando. ¿Has conseguido lo que querías? ¿Estás satisfecha? No he conseguido nada, respondí. Solo he mostrado la verdad. Lo que vosotros hicisteis, lo pagasteis vosotros solos. Tú no entiendes nada. Todo lo que hice fue por mi familia. Por proteger a los míos. ¿Proteger? Reí con amargura. Mataste a mi hijo. Robaste mi herencia. Me humillaste durante 5 años. ¿Eso llamas proteger? Tú no eras de los nuestros, dijo, y en sus palabras aún resonaba aquella soberbia que tanto odiaba. Nunca lo fuiste. Solo eras una herramienta para asegurar el futuro de Alejandro. Pues tu herramienta os ha destrozado. El abogado de Carmen intervino, pidiéndole que guardara silencio. Ella obedeció, pero sus ojos seguían clavados en mí, llenos de odio. Minutos después, me llamaron a declarar. Entré en la sala y juré decir la verdad. El fiscal, un hombre joven de aspecto serio, me hizo preguntas durante más de 2 horas. Le conté todo, las humillaciones, el dinero robado, la libreta, la clínica de Ginebra. No omití ningún detalle. Cuando salí de la sala, me sentía vacía. Había puesto toda la verdad sobre la mesa. Ahora solo quedaba esperar que la justicia hiciera su trabajo. Pero la justicia, como bien sabía, no siempre llega rápido. Esa noche, mientras cenaba sola en mi apartamento, sonó el teléfono. Era Alejandro. Marina, por favor, su voz sonaba desesperada, rota. Necesito verte.
No tenemos nada que hablar. Sí, tenemos. Mamá ha tenido un infarto. Está en el hospital. Sentí un nudo en el estómago. No era compasión, sino algo más complejo. Una mezcla de alivio y confusión. ¿Y qué quieres que haga? Quiero que retires la denuncia. Si mamá muere, no quiero que lo último que recuerdes sea esto. Alejandro, tu madre intentó matarme. Mató a mi hijo. Me robó todo lo que tenía. ¿Y esperas que sienta lástima por ella? No te pido lástima. Te pido clemencia. No tengo clemencia para dar. Colgué. Mis manos temblaban. No de miedo, sino de rabia contenida. Alejandro seguía sin entender. Seguía pensando que podía manipularme con sus súplicas. Pero yo ya no era la mujer ingenua que se casó con él. Al día siguiente, los periódicos informaron de que Carmen Martínez permanecía ingresada en la UCI del Hospital Universitario de La Paz. Su estado era grave, pero estable. Los médicos aseguraban que sobreviviría, aunque probablemente con secuelas. Paralelamente, la investigación judicial avanzaba. El fiscal había encontrado pruebas suficientes para imputar a Alejandro por falsificación continuada y apropiación indebida. Su fianza se fijó en 300.000 euros. No pudo pagarla. Sus cuentas estaban bloqueadas, sus propiedades embargadas. La familia Martínez se estaba desmoronando. Y yo, Marina Muñoz, observaba las ruinas desde la distancia, preguntándome si alguna vez podría sentir algo más que un vacío helado en el pecho. El lunes siguiente, recibí una visita inesperada. Era Pedro, el hermano de Alejandro. Venía solo, sin su mujer ni los niños. Su aspecto era deplorable, ojeras profundas, ropa desaliñada, la barba sin afeitar. Marina, dijo cuando abrí la puerta. Necesito hablar contigo. Pasa. Se sentó en el sofá de mi salón, mirando a su alrededor con curiosidad. Era la primera vez que entraba en mi apartamento secreto, el lugar que había mantenido oculto durante tanto tiempo. No sabía que tenías esto, dijo. Hay muchas cosas que no sabéis de mí. Pedro asintió, cabizbajo. Mira, no vengo a pedirte nada. Solo quería decirte que lo siento. Lo siento por no haber hecho nada cuando mamá te humillaba. Lo siento por haberme callado. Lo siento por todo. Demasiado tarde para disculpas. Lo sé. Pero necesitaba decírtelo. Mamá está muy grave. Alejandro está destrozado. La empresa se va a pique. He perdido mi trabajo, mi casa, mi familia. Todo se ha derrumbado. Y yo he recuperado lo que era mío. Pedro levantó la vista y me miró directamente a los ojos. ¿Merecía la pena? ¿Destruirnos a todos? No os he destruido, respondí con calma. Vosotros solos lo hicisteis. Yo solo encendí la luz para que todos vieran lo que había en la oscuridad. Pedro se levantó y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió. Mamá quiere verte. Dice que tiene algo que decirte antes de morir. No me interesa. Quizás deberías. Dice que sabe dónde está el dinero que te robó. Todo. No solo lo que has recuperado, sino también lo que invirtió en paraísos fiscales a tu nombre. Me quedé helada. ¿Qué dinero? El que nunca llegaste a conocer. El que tu padre dejó en fideicomiso para tus hijos. Los hijos que nunca tuviste. La puerta se cerró tras él, dejándome sola con una información que cambiaba todo lo que creía saber. Mi padre había dejado dinero para mis futuros hijos. Un fondo fiduciario que solo podía reclamar si tenía descendencia. Carmen lo sabía. Y por eso había eliminado a mi bebé. No solo por odio. También por codicia. Aquella noche, tomé una decisión. Iría al hospital. Vería a Carmen. Y escucharía lo que tuviera que decir. Pero no por clemencia. Sino porque necesitaba saber toda la verdad. El Hospital Universitario de La Paz olía a desinfectante y a muerte. Recorrí los pasillos en silencio, siguiendo las indicaciones que Pedro me había dado por teléfono. Planta cuarta,
Unidad de Cuidados Intensivos, habitación 412. Cuando llegué, Alejandro estaba sentado en una silla de plástico junto a la puerta. Su aspecto era irreconocible. La barba crecida, los ojos hundidos, la ropa arrugada. Parecía un fantasma de aquel hombre elegante que se había ido de vacaciones a Marbella una semana antes. «¿Has venido?», dijo, y su voz sonó sorprendida. «No por ti». «Lo sé». Se levantó y me miró con una mezcla de odio y admiración que nunca antes había visto en sus ojos. «Mamá te espera. Pero antes, quiero decirte algo». «Dilo rápido». «Siempre supe que eras más fuerte que yo. Que tenías más valor, más inteligencia, más dignidad. Pero preferí no verlo. Preferí seguir a mamá, hacer lo que ella decía, porque era más fácil. Y te perdí. Nunca me tuviste, Alejandro. Solo tuviste una sombra de mí. Una mujer que hacía lo que le decías. Pero esa mujer murió el día que os fuisteis sin mí». Bajó la cabeza. «Lo sé. Y lo siento. Las disculpas no devuelven la vida a mi hijo». Alejandro no respondió. Abrió la puerta de la habitación y me dejó pasar. Carmen estaba postrada en una cama blanca, conectada a decenas de cables y tubos. Su rostro, antes tan orgulloso, ahora parecía una máscara de cera. Pero sus ojos seguían vivos, y cuando me vieron entrar, brillaron con una intensidad que me inquietó. «Marina», dijo, y su voz era un hilo apenas audible. «Sabía que vendrías. Pedro me dijo que tenías información sobre el fideicomiso de mi padre». «Sí. Pero antes de dártela, quiero que sepas una cosa. No me interesan tus confesiones. Te interesarán cuando sepas que tu padre no era tan inocente como crees». Me quedé paralizada. «¿Qué quieres decir?». Carmen sonrió. Incluso postrada en una cama de hospital, incluso al borde de la muerte, conservaba esa sonrisa cruel que tanto odiaba. «Tu padre sabía que yo era una mujer ambiciosa. Sabía que su hija era ingenua, que se enamoraría del primer hombre que le dijera palabras bonitas. Por eso creó el fideicomiso. Para protegerte de ti misma». «Eso no es cierto». «¿No? Entonces, ¿por qué crees que aceptó nuestra boda sin poner objeciones? ¿Por qué crees que me permitió acercarme a ti?». «Porque confiaba en mí. Confiaba en que yo sería lo suficientemente lista para mantenerte a salvo». Pero se equivocó. Subestimó mi ambición. Carmen hizo una pausa, respirando con dificultad. Los monitores que la rodeaban emitían pitidos regulares, marcando el ritmo de su frágil existencia. «El fideicomiso está en un banco de Luxemburgo», continuó. «A nombre de una fundación que controlo yo. Si muero, el dinero se perderá para siempre. Nadie podrá reclamarlo». «¿Y qué quieres a cambio?». «Quiero que retires las acusaciones contra Alejandro. Que le devuelvas la empresa. Que le permitas vivir en paz». «Eso es imposible». «Entonces el dinero desaparecerá. Y tú te quedarás sin nada». La miré fijamente. Durante un instante, consideré sus palabras. Podía aceptar su trato, recuperar el dinero de mi padre, y dejar que Alejandro siguiera su vida. Pero entonces recordé todo lo que había sufrido. Recordé las humillaciones, las lágrimas, el bebé que nunca conocería. «No», dije firmemente. «No acepto tu trato». Carmen parpadeó, sorprendida. «¿Estás loca? Es una fortuna». «Lo sé. Pero prefiero perder ese dinero antes que permitir que Alejandro salga impune de todo lo que ha hecho. Y prefiero saber que tú morirás sabiendo que perdiste. No me queda mucho tiempo, Marina. Los médicos dicen que me quedan días, quizás horas. Si no aceptas mi oferta, el dinero se perderá conmigo». «Entonces que así sea». Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. «Espera». Me giré. Carmen tenía los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en los 5 años que la conocía, vi en su rostro algo que se parecía al arrepentimiento. «No sabía lo que hacía», dijo. «Cuando planeé lo del aborto, pensé que era lo mejor para todos. Pensé que un bebé os ataría demasiado,
que necesitabais tiempo para consolidar la empresa. No sabía que aquello te destruiría. Mientes. Sabías perfectamente lo que hacías. Quizás. Pero ahora, al borde de la muerte, me doy cuenta de que todo fue en vano. El dinero, el poder, la posición social, nada de eso importa cuando te quedas sola. Te has quedado sola porque tú misma lo has provocado. Carmen asintió lentamente. Tienes razón. He perdido a mi hijo, a mi familia, mi reputación. Todo por querer controlar algo que nunca debí controlar. Se llevó una mano temblorosa al pecho, donde los cables de los monitores se conectaban a su corazón. El fideicomiso está en el Banco Lombardo Dier de Luxemburgo. La clave de acceso es la fecha de nacimiento de tu padre. Todo lo que hay allí es tuyo. Siempre lo fue. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque quiero morir en paz. Y sé que la única forma de conseguirlo es diciendo la verdad. Me acerqué a su cama y la miré directamente a los ojos. No te perdono, Carmen. No puedo. Pero te agradezco que me hayas dado esta información. No te pido perdón. Solo te pido que recuerdes que, en el fondo, todo lo que hice fue por amor a mi hijo. Un amor equivocado, ciego, destructivo. Pero amor al fin y al cabo. Salí de la habitación sin mirar atrás. Alejandro seguía en la silla, con la cabeza entre las manos. ¿Te ha dado la información? Preguntó sin levantar la vista. Sí. Entonces ya tienes todo lo que querías. Casi todo. Me arrodillé frente a él y le obligué a mirarme. Alejandro, quiero que sepas una cosa. No te odio. Durante mucho tiempo creí que te odiaba, pero no era cierto. Lo que sentía era decepción. Decepción por haberte convertido en un hombre que no era capaz de defender a su mujer. Lo sé. Pero eso no significa que te perdone. Has hecho cosas imperdonables. Y tendrás que pagar por ellas. Lo sé. Me levanté y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me volví una última vez. Cuida de tu madre. A pesar de todo, es lo único que te queda. Marina. ¿Qué? ¿Crees que algún día podremos ser amigos? Sonreí con tristeza. No, Alejandro. Algunas heridas no se curan nunca. Salí del hospital sintiendo un peso enorme sobre los hombros. Había conseguido lo que quería, la verdad, la justicia, la venganza. Pero en lugar de sentirme victoriosa, me sentía vacía. Esa noche, llamé a Fernando y le di instrucciones para recuperar el dinero del fideicomiso. A la mañana siguiente, el Banco Lombardo Dier confirmó que la cuenta existía y que yo era la única beneficiaria. El importe, 4,7 millones de euros. El dinero que mi padre había dejado para mis hijos. Los hijos que nunca tuve. Pero también el dinero que me permitiría empezar de cero. Una semana después, Carmen Martínez falleció. Su muerte fue noticia nacional. Los periódicos recordaron su trayectoria, sus escándalos, su caída. Yo no asistí al funeral. No tenía nada que hacer allí. Alejandro fue condenado a 3 años de prisión por falsificación documental y apropiación indebida. Su abogado anunció que recurriría la sentencia, pero todos sabíamos que era inútil. La empresa de mi padre fue vendida a un grupo inversor. Con el dinero de la venta y el del fideicomiso, creé una fundación dedicada a ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica. Y yo, Marina Muñoz, empecé una nueva vida. Pero esa es otra historia. Pasaron 3 años. 3 años desde aquel verano en que mi vida se partió en dos. 3 años desde que descubrí que mi matrimonio era una mentira, que mi suegra había asesinado a mi hijo, que mi marido era un cobarde cómplice de todo aquello. 3 años desde que me convertí en la mujer que siempre debí ser. La Fundación Marina Muñoz creció más rápido de lo que había imaginado. Empezamos con un pequeño centro de acogida en Vallecas, y ahora teníamos sedes en Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao. Más de 200 mujeres habían pasado por nuestros programas, y muchas de ellas habían logrado reconstruir sus vidas. Yo vivía en un ático en el barrio de Salamanca, con vistas a la calle Serrano. Había aprendido a disfrutar de la soledad, a valorar mi propia compañía.
Ya no necesitaba a nadie para sentirme completa. Pero el pasado, como bien sabía, siempre encuentra la manera de regresar. Fue un martes cualquiera, a las 11 de la mañana, cuando sonó el teléfono de mi despacho. La recepcionista me anunció que había un hombre preguntando por mí. No quiso dar su nombre. Dígale que estoy ocupada, respondí. Señora Muñoz, insiste en verla. Dice que es un asunto urgente. Suspiré. Los casos urgentes eran habituales en la fundación. Mujeres que necesitaban ayuda inmediata, abogados que requerían nuestra intervención, periodistas que querían entrevistarme. Que pase. Minutos después, la puerta se abrió. Y mi corazón se detuvo. Era Alejandro. Pero no era el Alejandro que recordaba. Aquel hombre había muerto. El que estaba frente a mí era una sombra, un fantasma vestido con un traje barato que le quedaba grande. Llevaba el pelo corto, casi rapado, y su rostro estaba surcado por arrugas que antes no existían. Marina, dijo, y su voz sonó insegura, como si no supiera si debía hablar. Gracias por recibirme. ¿Cómo has salido de la cárcel? Condicional. Buen comportamiento. He cumplido 2/3 de la condena. ¿Y qué quieres? Alejandro bajó la cabeza. Durante unos segundos, el silencio se instaló entre nosotros, denso, incómodo. Quiero pedirte perdón. En persona. Cara a cara. Ya me pediste perdón hace 3 años. No fue suficiente. Nunca será suficiente. Pero necesitaba decírtelo mirándote a los ojos. Me recosté en mi sillón y lo observé con atención. Buscaba en su rostro algún rastro del hombre que había amado, pero no encontraba nada. Solo un extraño, un desconocido que compartía mi pasado pero no mi presente. Si has venido a pedirme algo más, te equivocas de persona. No he venido a pedir nada. He venido a devolverte algo. Sacó un sobre de papel manila del interior de su chaqueta y lo colocó sobre mi escritorio. ¿Qué es eso? Ábrelo. Lo hice con desconfianza. Dentro había una fotografía antigua, algo amarillenta por el paso del tiempo. Era una imagen de mi padre, joven, sonriente, abrazado a una mujer que no reconocía. ¿Quién es ella? Mi madre. Cuando eran jóvenes. Miré la fotografía con atención. Mi padre y la madre de Alejandro, abrazados, felices. Parecían novios, o al menos algo muy cercano. No lo entiendo. Mi madre y tu padre fueron amantes, dijo Alejandro. Mucho antes de que nosotros nos conociéramos. Durante años. Hasta que tu padre conoció a tu madre y la dejó. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Qué estás diciendo? La verdad. Tu padre y mi madre tuvieron una relación. Ella nunca lo superó. Cuando él se casó con tu madre, ella juró vengarse. Y lo hizo. A través de nosotros. Eso es imposible. No lo es. Tu padre rompió el corazón de mi madre. Y ella esperó años para devolverle el golpe. Cuando naciste tú, vio su oportunidad. Me crió para que conociera a la hija de su antiguo amante, para que me enamorara de ti, para que te hiciera daño de la misma forma que él se lo había hecho a ella. Sentí que las fuerzas me abandonaban. Apoyé las manos en el escritorio para no caerme. ¿Y tú lo sabías? Lo descubrí después de la muerte de mamá. Entre sus papeles encontré cartas, fotografías, documentos. Todo estaba planeado desde el principio. Nuestro matrimonio fue su venganza. Dios mío. Lo siento, Marina. Lo siento por todo. Por haberte conocido, por haberme enamorado de ti, por haberte hecho daño. Ojalá pudiera volver atrás y cambiar las cosas. Me levanté y caminé hacia la ventana. Las calles de Madrid bullían de vida abajo, gente que iba y venía sin saber que en aquel despacho se estaba desmoronando una verdad que había sostenido mi existencia durante años. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Pregunté sin volverme. Porque mereces saber la verdad. Porque he pasado 3 años en la cárcel pensando en todo lo que pasó, y me di cuenta de que tú también fuiste una víctima. Igual que yo. No soy una víctima.
Soy una superviviente. Lo sé. Y por eso estoy aquí. Para decirte que, a pesar de todo, siempre te amé. Y que siempre te amaré. Me giré y lo miré fijamente. Eso no es suficiente, Alejandro. Tu amor no borra lo que hiciste. No devuelve la vida a mi hijo. No cura las heridas que me causaste. Lo sé. Pero quería decírtelo antes de irme. ¿Irte? ¿A dónde? Lejos. Fuera de España. Empezar de cero en algún lugar donde nadie me conozca. ¿Y crees que eso resolverá algo? No lo sé. Pero es lo único que puedo hacer. Se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Marina, hay algo más que debes saber. ¿El qué? Tu padre nunca dejó de querer a mi madre. En sus últimas voluntades, le dejó una carta. Una carta de disculpa. Mi madre la guardó todos estos años, y yo la encontré después de su muerte. ¿Dónde está esa carta? La quemé. Porque pensé que era mejor que no la vieras. Pero ahora creo que deberías saber que existió. Tu padre no era perfecto. Cometió errores. Pero al final, intentó enmendar el daño que había causado. Sin decir nada más, salió del despacho y desapareció por el pasillo. Me quedé sola, con la fotografía en las manos, mirando la imagen de mi padre y la madre de Alejandro. Dos personas que se amaron y se odiaron, y cuyas decisiones marcaron nuestras vidas para siempre. Esa noche, no pude dormir. Di vueltas en la cama, pensando en todo lo que había descubierto. Mi padre, el hombre que había sido mi modelo, mi héroe, también había cometido errores. También había hecho daño. También había sembrado las semillas de mi propia desgracia. Pero al mismo tiempo, comprendí algo que nunca había entendido: el odio no se hereda. Se aprende. Y también se puede desaprender. Carmen había elegido el odio. Mi padre había elegido el arrepentimiento. Y yo, Marina Muñoz, tenía que elegir qué camino quería seguir. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a Fernando y le pedí que investigara el paradero de Alejandro. Quería saber a dónde había ido, qué planes tenía, si realmente estaba dispuesto a empezar de cero. ¿Para qué quieres saberlo?, preguntó Fernando, sorprendido. Porque necesito cerrar este capítulo de mi vida. Y para cerrarlo, necesito saber que él también lo ha cerrado. 3 días después, Fernando me informó de que Alejandro había volado a Buenos Aires. Había conseguido un trabajo en una empresa constructora, y vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Palermo. ¿Quieres que haga algo más?, preguntó. No. Déjalo vivir su vida. Como yo voy a vivir la mía. Colgué y miré por la ventana de mi despacho. El sol brillaba sobre Madrid, y la ciudad parecía llena de posibilidades. Había perdonado a Alejandro. No porque lo mereciera, sino porque yo merecía estar en paz. Y por primera vez en muchos años, sentí que realmente lo estaba. 5 años después de aquel reencuentro en mi despacho, la Fundación Marina Muñoz se había convertido en un referente internacional en la lucha contra la violencia de género. Nuestros programas se habían expandido a 12 países de Latinoamérica, y colaborábamos con gobiernos y organizaciones no gubernamentales de todo el mundo. Yo seguía viviendo en Madrid, pero ya no en el ático de la calle Serrano. Había comprado una casa en la sierra, un lugar tranquilo rodeado de naturaleza, donde podía escapar del bullicio de la ciudad y encontrar la paz que tanto había buscado. La casa era antigua, de piedra y madera, con un jardín lleno de rosales blancos. Los mismos rosales que había plantado en la casa de La Moraleja el primer año de matrimonio, pero esta vez eran míos. Solo míos. Una tarde de otoño, mientras tomaba té en la terraza viendo caer las hojas, sonó el teléfono. Era Fernando. Marina, tengo una noticia que darte. Dime. Alejandro ha muerto. El mundo se detuvo por un segundo. Sentí un vacío en el pecho, pero no era dolor. Era algo más parecido a la nostalgia, a la sensación de que una parte de mi vida se cerraba definitivamente. ¿Cómo ha sido? Infarto. Al parecer, llevaba una vida tranquila en Buenos Aires.
Trabajaba en una pequeña empresa, había conocido a una mujer, tenía una hija pequeña. ¿Una hija? Sí. Se llama Martina. Sonreí con tristeza. Martina. Como yo. Como la hija que nunca tuve. ¿Quieres que haga algo? Preguntó Fernando. No. Déjalo estar. Que descanse en paz. Colgué y me quedé mirando el horizonte. El sol se ponía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Era hermoso. La vida era hermosa, a pesar de todo. Recordé aquel verano de hace 8 años, cuando todo empezó. Recordé las humillaciones, las lágrimas, la rabia. Recordé la venganza, la satisfacción de ver caer a los Martínez. Recordé el perdón, la paz que llegó después. Y comprendí que todo aquello me había llevado hasta aquí. Hasta este momento, en mi casa, con mi jardín, con mi fundación, con mi vida reconstruida. No guardaba rencor. No guardaba odio. Solo gratitud por haber tenido la fuerza para levantarme, para luchar, para ganar. A la mañana siguiente, recibí una carta. Venía de Buenos Aires, con remite de una mujer llamada Elena, la pareja de Alejandro. La abrí con manos temblorosas. Querida Marina. Sé que esta carta te llegará de forma inesperada. Soy Elena, la mujer que acompañó a Alejandro en sus últimos años. Él me habló mucho de ti. Me habló de vuestra historia, de sus errores, de su arrepentimiento. Me habló de ti con un amor que nunca pudo expresar en persona. Alejandro murió en paz. Su última palabra fue tu nombre. Te escribo porque quiero que sepas que él cambió. Que los años en Buenos Aires le transformaron. Dejó de ser el hombre que tú conociste para convertirse en alguien mejor. Alguien que merecía ser feliz. Y también quiero decirte que Martina, nuestra hija, lleva tu nombre porque él quería honrar a la mujer más valiente que había conocido. No espero que respondas. Solo quería que lo supieras. Con cariño. Elena. Leí la carta 3 veces. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Alejandro había cambiado. Había encontrado la redención. Y yo, de alguna manera, había sido parte de ese proceso. Guardé la carta en un cajón de mi escritorio, junto a la fotografía de mi padre y la madre de Alejandro. 2 historias de amor y odio que se entrelazaban, que habían marcado nuestras vidas para siempre. Pero ahora, todo había terminado. Esa noche, mientras cenaba sola en mi terraza, mirando las estrellas, sentí una paz inmensa. Había perdonado. Había sanado. Había renacido. Y comprendí que la verdadera venganza no era destruir a quienes te hicieron daño. Era construir una vida tan plena, tan hermosa, que el pasado quedara reducido a una simple anécdota. Yo lo había conseguido. Marina Muñoz, la mujer que un día fue humillada y abandonada, se había convertido en la dueña de su propio destino. Y nada ni nadie podría arrebatarle eso. Al día siguiente, amaneció lloviendo. Me levanté temprano, preparé café, y me senté frente al ventanal del salón a ver caer la lluvia sobre el jardín. Sonó el teléfono. Era la directora de uno de nuestros centros de acogida. Marina, tenemos un caso urgente. Una chica de 22 años, con 2 hijos pequeños. Su marido la golpeó anoche. Está en el hospital, pero necesita un lugar seguro cuando salga. Preparad una habitación en el centro de Madrid. Y contactid con los servicios sociales para los niños. Gracias, Marina. Eres un ángel. No soy un ángel, respondí. Solo soy una mujer que sabe lo que duele estar sola y asustada. Colgué y sonreí. Aquella era mi vida ahora. Ayudar a otras mujeres a encontrar la fuerza que yo había encontrado. A levantarse, a luchar, a ganar. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, era un número desconocido. Diga. ¿Marina Muñoz? Una voz femenina, joven, temblorosa. Sí, soy yo. Me llamo Carla. Estoy en un centro de acogida en Barcelona.
Me dijeron que usted ayudó a mi madre hace años. Que la sacó de una situación como la mía. ¿Quién es tu madre? Sofía. Sofía García. Usted la ayudó a escapar de su marido en 2019. Recordé el caso. Sofía García, una mujer maltratada durante 10 años, que había llegado a la fundación con sus 3 hijos y una mochila. Había sido uno de nuestros primeros casos. Sí, la recuerdo. ¿Cómo está ella? Murió el año pasado. Cáncer. Pero antes de morir, me pidió que la llamara si alguna vez necesitaba ayuda. Y la necesito. Cuéntame. Carla me explicó su situación. Llevaba 2 años casada con un hombre que la controlaba, la aislaba, la maltrataba psicológicamente. No había llegado a la violencia física, pero sabía que era cuestión de tiempo. Quiero salir de esto, dijo. Pero no sé cómo. Escúchame, Carla. Vas a salir. Te voy a ayudar, igual que ayudé a tu madre. Pero necesito que confíes en mí. Confío. Bien. Dame tu dirección. Envío un coche a buscarte mañana por la mañana. Trae solo lo esencial. Los documentos, algo de ropa, los objetos que más quieras. Lo demás lo dejamos atrás. ¿Y mi marido? No te preocupes por él. Nosotros nos encargamos. Carla rompió a llorar al otro lado de la línea. Gracias, Marina. Muchas gracias. No me des las gracias. Solo haz lo que te digo. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Colgué y anoté los detalles en mi agenda. Otro caso, otra vida que salvar. Otra mujer que aprendería a volar. Miré por la ventana. La lluvia había cesado, y un arco iris se dibujaba sobre las montañas. Sonreí. La vida seguía. Y yo, Marina Muñoz, estaba lista para vivirla.